Ok, buen día a todos, mucho gusto. Pues hoy vamos a retomar un poco esta parte un poco difícil, pero haciendo bien el diseño, ¿verdad? Y con la introducción de la clase pasada, pues con la introducción a los métodos de investigación mixta, pues que podemos llevar un buen trabajo en relación a aquellos tips que se le dio, ¿verdad? De cómo ir empezando a construir estos tips, estos primeros 10 tips, ¿verdad? Para poder hacer una buena investigación. Entonces, hoy hablamos sobre los métodos de investigación mixta. Entonces, recordarles solamente, ¿verdad? Que si en cualquier momento se bloquea la pantalla, me dicen, por favor, o si no llegaran a escuchar bien. Recordarles solamente que el objetivo principal de los estudios mixtos, ¿verdad? Eh, la meta de esta investigación no es reemplazar a la investigación cuantitativa, ¿verdad? Ni mucho menos a la investigación cualitativa, sino fortalecer ambos tipos de investigación. Decíamos que este tipo de estudio que surgió en los años 80 más o menos, ¿verdad? Fue importante porque vino a complementar estudios que estaban un poco no en desuso, sino que un poco con debilidades en la parte cuantitativa. Y estos tipos de estudios pues vienen a fortalecer toda la parte cualitativa, ¿verdad? Combinándola y tratando pues de minimizar esas debilidades potenciales que se encuentran en cada trabajo, ¿verdad? Muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando uno lee un artículo científico en la parte final, ahí aparece que dice, por ejemplo, discusiones del trabajo. Se mejora para las siguientes publicaciones se recomienda mejorar la parte del abordaje del diseño metodológico. Entonces, con este estudio, pues se pretende esto. Recordarles un poco, ¿verdad?, que los datos cuantitativos y quali representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de esta investigación, ¿verdad? Y lógicamente, pues lo que se pretende es una integración, ¿verdad?, de los datos. Apaguen sus micrófonos, por favor. Para discutir en forma conjunta para realizar las inferencias de este producto. Esto lo dice Hernández Sampieri, ¿verdad?, que es uno de los famosos teóricos de la investigación mixta. Ustedes podrán encontrar otros, que hay Haswell, eh, Pompel, varios autores que han trabajado sobre investigación mixta, nada más que, pues, lógicamente hace una síntesis de ello. Entonces, recordar también los beneficios, porque yo sé que algunos no estuvieron, ¿verdad? Mirábamos nosotros los beneficios y las ventajas, y las desventajas. Entonces, uno de los beneficios de un estudio mixto, pues, hay una mayor teorización, ¿verdad? Porque me preguntaban ustedes si para estado del arte, si podían incluir trabajos quali o quanti, pues eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que hay una mayor teorización, una mayor documentación del tema para profundizar. Miren la importancia de lo que es la revisión sistemática y la revisión bibliográfica de un tema. La importancia de un tema, ¿verdad? Cuando ustedes quieren escudriñar cómo hacer la metodología de un estudio o qué es, porque yo sé que estamos aquí muchas veces en investigación 3 y ni saben qué es una metodología de un estudio, ¿verdad? Yo les decía en la primera clase que la parte más importante de un trabajo de investigación es la metodología. Si la metodología está mal, todo el trabajo está mal, ¿verdad? Podrá tener una introducción impecable con los mayores estándares y sumamente citada, pero si la metodología está mal, todo el trabajo se echa a perder. Entonces es muy importante esto, lo de la teoría, ¿verdad? Para empezar a arrancar de ahí. Obviamente hay datos más ricos y variados. Y la creatividad del trabajo, pues, cuando nosotros tenemos un estudio mixto, eh, si bien es cierto, la etapa concurrente o la etapa de esa triangulación de esos datos tiende a ser un poco más compleja, pero obviamente hay una mayor solidez y rigor científico de lo que estamos investigando. Y al final, lo que se pretende, pues, es que hay una perspectiva más amplia y profunda del tema, ¿verdad? Entre otros beneficios que conlleva este tipo de investigación. Entonces, ya como hemos hablado un preámbulo, recordarles más o menos qué es la investigación mixta. Entonces, ¿qué es esta investigación mixta? ¿Alguien me ayuda a leer la definición? ¿Voluntario? Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y científicos de investigación
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Gracias. Esta es la finalidad principal, ¿verdad? Que después de esa amplia discusión, esa amplia revisión de los diferentes autores que han investigado sobre el tema, todo eso va en la parte de antecedentes, ¿verdad? En los antecedentes del marco teórico. Después de esa amplia revisión y después de que nosotros hemos tenido ese producto, pues, de los resultados del trabajo, ese es el objetivo principal, ¿verdad? Que nosotros, como decía, los beneficios anteriormente, ¿verdad? Aquí, que haya pues una mejor exploración y explotación de esos datos. Muchas veces nos quedamos con los trabajos y nos quedamos cortos, por decirlo así, ¿verdad? Al momento de presentar los resultados. Entonces, no quiero que pierdan de vista el objetivo principal de los estudios mixtos, ¿verdad? Que es ¿verdad? Sacarle pues el mayor provecho a los resultados de las dos partes, ¿verdad? Tanto cuanti como quali. Entonces, ¿por qué surge o por qué es la importancia, o cuál es la importancia de que nosotros utilicemos este método mixto? Pues lo primero, que se logra una perspectiva más amplia, ya lo habíamos dicho, y la segunda, que al formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así las maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No sé si ustedes alguna vez han preguntado, yo por qué investigo tanto, por qué las clases llevan, por qué nos hacen que investiguemos tanto, tan tedioso que es, que no sé, siempre el estudiante pues lo ve de esa forma. Pero si ustedes se ponen a analizar, imagínense si en el campo del estudio, de la investigación científica, nadie se hubiera empeñado a investigar tantas cosas. O sea, seríamos un mundo, no sé, un mundo súper al revés, sin muchas respuestas a tantos fenómenos, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes están viendo el claro ejemplo ahorita con la vacuna del COVID, ¿verdad? Que esa vacuna está desde el año pasado y por razones que somos un país sumamente pobre, pues seguimos sin ser vacunados aquí nosotros. Pero el hecho de la investigación que ha llegado a profundidad, ¿verdad? A poder llenar esos campos vacíos de los temas. Y por eso habla sobre el planteamiento del problema ahí, ¿verdad? Con esa mayor claridad, eh, para que sea un planteamiento completo. Porque muchas veces en la parte cuanti solo queremos evaluar o valorarla desde el punto de vista porcentaje y no ampliamos esa parte a nivel cualitativo. Entonces, otra de las razones, por favor, apaguen su micrófono. Otra de las razones es producir datos más ricos y variados, potenciar la creatividad teórica y efectuar indagaciones más dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí ustedes ya van a ver que aparecen unos tipos de métodos que nunca han visto, porque nosotros estamos acostumbrados a ver descriptivo, explorativo, transversal y correlacional, y eso es todo. Pero en investigación mixta, como lo más complicado, lo más difícil, es entrelazar esos datos. A veces andan buscando, a veces me dicen a mí, Licky, ¿qué ponemos en las variables cualitativas? ¿Y cómo hacemos para extrapolar los datos? ¿Cómo hacemos para saber qué porcentaje en la parte cualitativa? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros en la parte cualitativa, olvídese de porcentajes. No podemos decir, ¿verdad? El 50% de la población respondió de tal manera, o sea, la parte cualitativa es bien delicada y se supone que las muestras deben ser pequeñas, ¿verdad? Para poder abordar. Generalmente los estudios mixtos son con muestras pequeñas y déjenme decirles que los estudios mixtos generalmente, ¿verdad? Son con tipo de muestras por conveniencia, ¿verdad? Que son muestras que usted dice, bueno, vamos a utilizar 40 personas por esto y esto, pero debe haber una razón, ¿verdad? Muy importante por qué la muestra es pequeña. Otra de los beneficios es que se encuentran en desarrollo, ¿verdad? Pero más que un proceso estandarizado, o sea, más que un proceso que hay que cumplir con rigidez, lo que se pretende es que el estudio mixto continúe ese proceso de investigación y que un estudio mixto sólido comienza con un planteamiento del problema contundente, o sea,
cuando yo reviso protocolos, la primera vez de protocolo, yo espero, jóvenes, que no vayan a hacer haraganes, así como les di sus planteamientos, así los dejen, porque si los dejan así, obviamente van a sacar cero, porque esos planteamientos que yo les di ahí, algunos están solo están abordados de la parte cuanti, otros de la parte quali. Entonces, por eso vuelvo y recalco, es la importancia del estado del arte. Cuando yo estoy perdido, yo me voy al estado del arte. Yo no necesito agarrar la compu y ponerme 5 horas con un dolor en la espalda que me va a caer un bloque del estrés, ¿verdad? Porque no sé qué hacer. Entonces, si usted hizo una buena revisión del estado del arte, usted se apoya en el estado del arte porque va a tener mínimo 10 artículos ahí de cómo abordar la investigación mixta. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Ojo ahí porque el planteamiento del problema, ¿verdad? Demanda, como dice ahí claramente, la integración de estos dos enfoques. En un planteamiento de problema no es válido que usted solo escriba, que soy, vamos a poner un ejemplo, que por ejemplo me escriban ustedes, dado que la población hondureña está vulnerable a, por ejemplo, en este tema de violencia intrafamiliar. Entonces, si usted me pone en el planteamiento de problema de que solo van a tratar de investigar el porcentaje de la población de X barrio, de Tegucigalpa, que está siendo violentado por este tipo de violencia intrafamiliar, si usted solo me habla del porcentaje, entonces ahí, ¿qué me está diciendo? Usted solo va a evaluar la parte cuántica, desde ahí está malo. Entonces, desde ahí tienen que ir viendo, ¿verdad? Cómo van a abordar esa parte temática y cómo se va a obtener esos datos, porque fíjense bien, el lector desde el momento que lee, no sé si ustedes han analizado un artículo científico a profundidad y que se hayan puesto a leerlo así despacito y que ustedes cuando lean la introducción o en la parte de planteamiento del problema, yo no necesito leer todo el trabajo. Muchas veces en el resumen, ¿verdad? La forma de cómo se abordó el resumen en la parte metodológica, yo tengo la innovación, no sé, la curiosidad es la palabra, ¿verdad? De leer un trabajo completo, pero si no hay esa etapa contundente que yo diga, wow, este estudio, ¿verdad? Entonces desde ahí, ¿verdad? Estamos viendo del proceso de investigación. Estoy apagando los micrófonos y cada vez que los apago los vuelven a encender. Sí. ¿Por qué los vuelven a encender? Ah, ya puso Jóvenes, iPhone de Marcela. Disculpe, licenciado. Sí, no están en clase, o están lavando ropa, no sé que si están en clase o no están en clase. Bueno, entonces, aquí es la parte más difícil, la parte cuanti y la parte quali. Está ese muchacho ahí que no sabe qué hacer, cómo relacionar estos dos tipos de investigación, ¿verdad? Y es aquí donde entra, pues, la parte autónoma de ustedes. Claro, no es que se les va a dejar que vayan a la guerra solo, ¿verdad? Se supone que es una clase de asesoramiento. Pero yo decidí dar esta clase hoy porque es diferente que les diga, lean sobre diseño, a que ya tengamos por lo menos una línea por donde comenzar, ¿verdad? Ok. Entonces, una de las cosas más importantes acerca del diseño metodológico, ¿verdad? Del estudio mixto, yo les decía a ustedes, ¿verdad? Que hay este muestreo simultáneo, ¿verdad? Puede ser de dos maneras, probabilístico o guiado por propósito. En este sentido, diseños y tipos de investigaciones, cuando nosotros utilizamos que queremos hacer, por ejemplo, un estudio multifactorial, un estudio multidimensional, un estudio multicéntrico, cuando, por ejemplo, cuando vaya, por decirle así, un estudio multicéntrico, no sé si lo vieron en investigación 1, un estudio multicéntrico es, por ejemplo, que yo quiera hacer una investigación en 5 hospitales diferentes de Tegucigalpa. Eso es un estudio multicéntrico. Entonces, cuando nosotros hablamos de una muestra probabilística, se va a aplicar generalmente a estudios que conlleven mucha población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si voy a hacer un estudio mixto de la parte probabilística, pues tengo que tener por lo menos, o sea, por lo menos que una población de unas 2.000 personas, ¿verdad? En el caso que lo quieran hacer, por ejemplo, con el personal de salud distribuido en diferentes hospitales. Ese podría ser en probabilístico. Y el muestreo cuando habla de guiado por, es que esta presentación, sí, bueno, esta slide era después, pero bueno, era después de esta, ¿verdad? De planteamiento. Cuando es guiado por propósito, no es
no es un tipo de muestreo por conveniencia, porque cuando es por conveniencia ya no sería un muestreo simultáneo, ¿verdad? No sería probabilístico. Entonces ya es un muestreo por conveniencia, por decirlo así, que el autor viene, el grupo investigador dice, es mucha la población, vamos a hacer un estudio pequeño, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando se ponen de acuerdo y deciden pues hacerlo bajo una muestra que no conlleve nada probabilístico. Y ustedes, es decir, una muestra al azar que ustedes dicen, vamos a ocupar 40 personas, vamos a hacerla con 50 personas, ¿verdad? Y pues, ahorita se podría justificar, ¿verdad? De que no hay recursos, no hay recursos, no hay recursos, no, ustedes no pueden hacerse una prueba rápida todos o un hisopado para ir a aplicar una encuesta a un hospital sabiendo los costos, ¿verdad? Y lo vulnerable que estamos todos ante la situación de esta pandemia. Bueno, entonces, el planteamiento de problemas mixtos, ¿verdad? Fíjense, como decía hace dos páginas, ¿verdad? La presentación, esta es la parte más que debe, después de la metodología, que debe impactar y que debe ser potente, pues, en el sentido del abordaje del problema. Y puede ser enfoque filosófico, metodológico, pragmático, que ya esta es una parte. Cuando hablamos de algo pragmático, algo ya establecido, la que no se puede modificar. Entonces, inicia el listado de preguntas, quali y quanti, con una explicación complementaria de cada una de las preguntas. Cuando hablamos del enfoque metodológico pragmático, pregunta mixta integrada y preguntas por fase. Yo sé que ahorita lo están viendo esto en chino, pero vamos a ir poco a poco y tratando de abordar. Entonces, cuando nosotros estamos en el planteamiento del problema, ¿verdad? Que yo sé que algunos ya lo tienen o quizás algunos no lo han comenzado, pero deberían de estar, ¿verdad? Pendientes de esto, porque el planteamiento, interesante que, permítanme. Perdón. Entonces, con el planteamiento del problema tenemos el tema de interés. Obviamente nosotros hacemos ese enunciamiento, esa explicación, ¿verdad? Que casi siempre en los artículos científicos ustedes van a encontrar la justificación al final de una introducción. Es rarísimo encontrar una justificación en un apartado extra, en un artículo, porque en los artículos se trabaja con el formato INRAD, ¿verdad? Introducción, metodología, resultados y discusión. Entonces, cuando ustedes quieran en los artículos científicos caracterizarlo o encontrarlo, está justamente en la parte final de la introducción y ustedes van a poder observar que casi siempre está seguido de los objetivos del trabajo. Entonces, pero aquí obviamente, como a ustedes se le piden un tipo de informe, pues lo hacen por separado. Interesante saber que también el planteamiento del problema, fíjense, por eso acabo de hablar de los artículos científicos, porque los objetivos y las preguntas están dentro del planteamiento, en el artículo, ¿verdad? Si ustedes se rigen por la rúbrica que yo les di, ¿verdad? Primero pienso yo que la parte secuencial no va a haber problema y no van a perder puntaje en eso. A veces el alumno se dispara porque no se apoya en la rúbrica. Si ustedes se pierden de la rúbrica, entonces ahí inicia el problema. Recordar que en los estudios mixtos es como que hagamos dos estudios a la par, ¿verdad? Del mismo tema. Y por eso las preguntas y los objetivos tienen que ir quanti y quali, nada más que, ¿cómo se llama? Integradas, ¿verdad? Integradas. No es que vamos a hacer objetivos para la quali, objetivos para la quanti, ¿verdad? Integrados en forma integral. Y obviamente, pues el contexto de la población, pues eso tiene que ver más que todo el contexto de la población con la contextualidad del trabajo. Es decir, si van a trabajar, por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo con los ancianos, por ejemplo, los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que hablar un poco de este contexto, de cómo se encuentra la población hondureña, la esperanza de vida, el estilo de calidad de vida, ¿verdad? Entonces, depende del tema que también se quiera utilizar y en relación a eso, pues tiene que ir planteado el problema. Bueno, entonces, el diseño más famoso,
¿verdad? O por decirlo así, el tipo de diseño mixto, en otros estudios se encuentra como un estudio concurrente. Esto es importante que lo sepan. Cuando nosotros hablamos de unir, ¿verdad? Es la palabra, de unir el método Quanti y el método Quali, pues nosotros estamos haciendo un estudio concurrente, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, un estudio concurrente, que ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Puede dividirse en otros, de manera que el estudio concurrente es como una subdivisión del estudio que se va a llevar, por ejemplo, en esta parte secuencial. En la parte secuencial, ¿verdad? Que también, pues, lógicamente tiene relación con la etapa de la concurrencia. El estudio cualitativo, ¿verdad? Se une con el estudio cuanti y viceversa. El estudio cuanti se une con el quali. O sea, es lo mismo, por decirlo así. Porque es una secuencia, o sea, cuando hablamos de una secuencia, pues, generalmente pues se aplica un estudio, ¿verdad? Que lleva su periodo de tiempo y que en forma secuencial, ¿verdad? Primero usted va a ir abordando la parte cuanti, luego la parte quali, ¿verdad? Y va a ir interpolando esos datos, que lo vamos a ver después en la etapa de los resultados, de cómo hacer la discusión de los resultados, porque es la parte más difícil. Ahí es donde yo les digo a ustedes, que el alumno pregunta, Ligi, ¿qué porcentaje le pongo a lo quali? ¿Verdad? Porque estamos equivocados o quizás hemos hecho malos trabajos en investigación 2, ¿verdad? Pero nosotros no podemos, yo no puedo, ¿cómo voy a poner un porcentaje a algo cualitativo? Es que no se puede, ¿verdad? Porque se supone que esa etapa cualitativa es cuando usted va a analizar esos datos, ¿verdad? Y va a hacer una discusión comparativa. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado. Bueno, entonces en relación a ese diseño concurrente, aquí ya inicia, como dicen, la parte negra, la parte difícil del tema, ¿verdad? Entonces, hay un diseño exploratorio que es secuencial, ¿verdad? Y fíjense, quiero que vean ahí la parte de abajo, porque habla que ese diseño es secuencial exploratorio. Ya sabemos, todos tenemos claro que es un diseño exploratorio. ¿Qué es un diseño exploratorio? Vamos a ver. Vamos a ver si se acuerdan de investigación 1 o la 2. O en qué etapa, no sé, o se puede aplicar un diseño exploratorio. ¿O en qué tema? No creo que de los 50 que tengo en línea no sepa qué es un diseño exploratorio, ¿sí? Creo que es en temas que han sido poco investigados, pero que igual hay información sobre ellos. Correcto. Gracias. Temas pocos estudiados, ¿verdad? Como usted dice, que haya investigaciones previas, pero en estudios, yo por eso les decía a ustedes, el diseño es bien importante porque nosotros podemos abordar un tema de diferentes maneras. Entonces, en los diseños exploratorios, más lo que se pretende es eso, ¿verdad? Indagar, escudriñar más de un tema que está ha sido poco estudiado, ¿verdad? Pero ya aquí en estudio mixto y es de forma secuencial. Entonces abajo, ustedes pueden observar, esta parte de abajo en todos los estudios se hace, ¿verdad? Hacemos la recolección de datos, hacemos ese análisis de datos, pero quiero que vean aquí algo interesante, que este tipo de diseño primero hace lo quali porque lo quali complementa los datos cuantitativos, ¿verdad? Luego aparece un análisis de cuantitativo, pero al final lo que se hace es una interpretación del análisis completo. Ustedes me podrán decir, ¿y qué sentido tiene que yo haga lo primero quali o primero lo quanti? No es lo mismo. Cualquiera podrá decir eso, o cualquiera podrá decir, eh, es lo mismo. Yo recojo los datos quanti y los guardo y me quedo calladito y después hago lo quali, pero no es así, ¿verdad? Porque recuerden que una investigación, ¿verdad? Perdón, un tipo de diseño complementa al otro. Entonces aquí el quali complementa al cuantitativo. Y al final, ¿verdad? Hay una interpretación del análisis completo, a completo, no solo la parte cualitativa. Entonces, este diseño exploratorio secuencial, ¿verdad? Se divide en dos. Está en la derivativa y la comparativa. La derivativa dice recabar datos quali y analizarlos, emplear los resultados para construir un instrumento cuantitativo. Por eso es la importancia, miren. O sea, con los datos que ustedes recogen en la quali, ¿verdad?
no es que se va a derivar o no es que van a inventar las preguntas, no, es en relación a lo que ustedes encuentran en la parte cualitativa. O sea, yo hago una entrevista y yo al final me doy cuenta que en la entrevista surgen preguntas cuantitativas, ¿verdad? Que yo las puedo abordar de forma temática o de forma porcentaje. Ok, entonces, tenemos administrar el instrumento a una muestra probabilística, ¿verdad? Aquí es donde entra la famosa prueba piloto, ¿verdad? Para validación. Esto es la parte derivativa. Y el segundo, que es cuando es comparativo, bueno, está claro la palabra, ¿verdad? Viene de comparar. ¿Por qué? Porque se hace hay una recabación de datos cualitativos para explorar ese fenómeno. Recuerden que hay un montón de estudios fenomenológicos, ¿verdad? De sociología, de pedagogía, de esta parte de las ¿cómo se llama? De las ciencias que se derivan de la parte humanística, ¿verdad? Que donde por decir así, donde se centran es en la población, en la parte, ¿cómo lo digo? No sé si ustedes encontraron, que es raro, ¿verdad? Estudios mixtos del campo de sociología, porque fíjense que muchas veces hay estudios de sociología que los compara con estudios de medicina, ¿verdad? Ustedes saben que la parte socioeconómica es muy importante. Entonces, por eso hablaba yo sobre esto, ¿verdad? De exploración del fenómeno. En la segunda parte se recolectan y analizan estos datos cuantitativos, que sería la parte comparativa. Miren, de esta presentación yo voy a subir 3 artículos buenísimos, porque yo sé que con esta presentación no van a quedar claros. Entonces yo encontré uno que es buenísimo porque va explicando paso a paso, ¿verdad? El porqué de cómo hacer el diseño, por qué primero tomar los datos quali, ¿verdad? ¿Por qué primero hacer una entrevista para que yo esa entrevista obtenga preguntas y cómo transportar esas preguntas a la parte cuantitativa? Entonces es muy interesante ese artículo que encontré. Bueno, entonces, estamos aquí con el diseño exploratorio secuencial DexPlox. Y también tenemos el DexPlik, ¿verdad? En el DexPlik, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay 3 fases, ¿verdad? La primera fase que es recabar los datos cuantitativos y se hace un análisis del mismo. En la fase... Licenciado. Sí, dígame. Una duda. En el caso de cuando, por ejemplo, si nosotros aplicamos un instrumento y se lo aplicamos a una población en específico, por ejemplo, a personas que van a consulta un día determinado, no habría problema si después de que nosotros analizáramos el instrumento y ya tuviésemos ya lo tuviésemos completo y volviésemos a aplicarlo, no habría problema si se lo aplicamos a una población diferente, o sea, no a las mismas personas, porque no las mismas personas van a consulta todos los días. Ahí sí es problema. ¿Por qué? Porque hay demasiada variación, valga la redundancia, en las variables. O sea, hay mucha variable ahí, porque obviamente eso va a salir disparado, ¿verdad? Porque no podría aplicarse, a menos que, por ejemplo, sea el tipo de estudio secuencial, ¿verdad? Que usted tenga una población X y que se le dé seguimiento a esa población. Pero yo no puedo trabajar con una población que voy a tomar los datos quali, voy a tomar una entrevista, qué sé yo, y después que aparezca, que surja otro tipo de población. Entonces, Sería otra muestra, ¿verdad? Serían otra ese estudio no tendría ninguna muestra. relación. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos... Ese estudio no tendría ninguna relación. O sea, por ejemplo, consulta Entonces, externa no se aplica para esto. Pacientes de consulta externa no aplicaría para un estudio mixto porque esa gente yo después ¿cómo la voy a percibir? O sea, ¿cómo la voy a controlar para que me aborden la parte cuanti? Imposible. Entonces, es mejor trabajar con un grupo definido. Un grupo definido que se le va a dar seguimiento. Que se le va a dar seguimiento. Que eso, pues, en la parte metodológica, tiene que tenerlo claro, ¿verdad? Tiene que tenerlo claro, ¿verdad? Porque definitivamente no se puede hacer. No se puede hacer, ¿verdad? No, ¿cómo van a abordar la parte cuantitativa? Porque es gente que ya no van a tener. Sí. Gracias. Diseño explicativo secuencial, DexPlix, ¿verdad? Que así se conoce. Entonces tiene 3 fases. Recabar datos cuanti,
y analizarlos. Fase 2, recoger y evaluar datos cualitativos. Y de esa fase se construye la primera. O sea, es al revés de lo anterior, ¿verdad? Porque el otro tipo de diseño, primero de todo el abordaje, ya sea de un foro, de una entrevista abierta, de una entrevista participativa, de un foro abierto participativo, yo puedo, de relación a esas preguntas que yo hago, yo recojo preguntas concretas de la parte cuanti y lo aplico. Y esto es al revés, ¿verdad? Primero de lo cuanti. Por ejemplo, tomo un dato, ¿verdad? Tomo una pregunta, encuentro una respuesta, pero me doy cuenta que tengo que completarlo en la parte cualitativa. Y tengo que ahondar, tengo que, ¿cuál es la palabra? Profundizar, ¿verdad? En la parte quali. Por ejemplo, miren, ese tema, yo creo que un grupo lo tiene, no me acuerdo qué grupo lo tiene, que quiere trabajar con personas, bueno, con mujeres que han sido víctimas del maltrato físico, sexual o, bueno, eso es violencia intrafamiliar. Entonces ahí se podría aplicar súper bien este tipo de diseño, ¿verdad? Porque van a recoger la parte cuanti, no sé, datos acerca sobre el estilo de vida, y después sería pues escudriñar la parte cualitativa, que es un tema bien delicado. Entonces ahí lo delicado es el acceso a la información. Ok. Si tienen preguntas, por favor, al final, porque me faltan varias diapos y ya son las 10:44. Diseño de triangulación concurrente Diatric. Fíjense. Aquí este es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque siempre están las dos partes, ¿verdad? La parte cuanti y la parte quali. Entonces está el planteamiento, la teoría, la hipótesis, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis. Pero fíjense bien qué pasa en la parte cualitativa. En la parte cualitativa no hay hipótesis. No hay hipótesis. Es un tipo de estudio que podría aplicarse a un estudio descriptivo, ¿verdad? Porque recuerden, las características del estudio descriptivo, que no puede llevar hipótesis, a menos que sea un estudio descriptivo y que a la vez nosotros estemos prediciendo un dato, un porcentaje, ¿verdad? Ahí sí. Pero en el caso que no, entonces no llevaría hipótesis. Entonces, interesante para que se vea esto, ¿verdad? En los estudios cualitativos con hipótesis es bien difícil el abordaje, desde ya les digo, ¿verdad? Para que vayan viendo cómo van a hacer Yo sugiero que cuando haya un estudio mixto, yo sugiero que en el cualitativo que no utilicen hipótesis, que no sea ni correlacional y que no sea exploratorio, porque es bien complicado hacer esta extrapolación de datos. Y obviamente de los dos tipos de trabajos se va a encontrar un resultado. Y también, o sea, de aquí yo lo que quiero quedar claro es que cualquier tipo de diseño van a tener que hacer una comparación de los datos quali y quanti, ¿verdad? Bueno, aquí lo mismo, ¿verdad? El análisis de los datos. Y estos tipos de estudios sí son más, este estudio es rarísimo, este tipo de estudio se hace más en las ciencias sociales. Miren, diseño anidado o incrustado concurrente de varios niveles. Este sí ya meterse allá a rollos, porque este tipo de estudio generalmente los piden a defensa de tesis, o sea, ya de profundidad. Entonces obviamente en el tiempo que ustedes tienen no lo van a poder hacer, ¿verdad? Porque miren lo difícil de este estudio. Primero se evalúa la parte quanti, luego la parte quali. Luego esos datos de quali, otra vez regresamos a lo quanti, porque hay preguntas que en la parte cualitativa, quizás cuando yo tuve esos datos, en la parte cualitativa me perdí y no tomé algunas preguntas concretas. Entonces tengo que retomar otra vez de nuevo los resultados en la parte cualitativa. Entonces es como hacer 3 fases. Es súper complejo, ¿verdad? Entonces lleva demasiado tiempo. Entonces estos estudios no, la verdad o sea, ustedes no lo van a poder hacer. Bueno, a menos que alguien quiera hacer un proceso de seguimiento a X paciente o a X grupo de población y va a llevar más tiempo lo debido. Uso del diseño. Uso del diseño de investigación de métodos mixtos. Bueno, esta parte,
como les digo, voy a subir un artículo muy interesante, ¿verdad? Para que la otra semana, pues, lo lean. Dice ahí, validar las conclusiones utilizando fuentes de datos cuantitativos. Miren, hay algo tan, pero tan sencillo en la investigación y generalmente el alumno siempre tiene ese problema. ¿Y qué es? Si yo en el objetivo general escribo analizar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar que ocurren en la población X, ¿verdad? De Tegucigalpa, conociendo no sería conociendo, evaluando las intervenciones, por ejemplo, educativas, o evaluando las intervenciones desde la parte de trabajo social, ¿verdad? Fíjense bien el objetivo general. ¿Qué tiene que ver en la conclusión? Yo en la conclusión tengo que dar respuesta a ese objetivo. Y a veces es como que yo les diga, vayan a comprar sandías y vengan con melones. O sea, es un ejemplo real. Entonces, interesante esto, ¿verdad? La conclusión, siempre, toda conclusión tiene que ir en relación al objetivo general. Si yo tengo 5 objetivos específicos, yo tengo que tener 5 conclusiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con las conclusiones? Yo copio y pego los objetivos en las conclusiones y así lo voy trabajando para que yo me recuerde de qué hablaban los objetivos. Bueno, utilizar datos cualitativos para explorar esos datos, hallazgos cuanti, desarrollar instrumentos de la encuesta, ¿verdad? Utilizar esos datos cualitativos para aumentar un estudio de resultado cuantitativo y al final, pues lo que se pretende es involucrar a los interesados de la comunidad. Entonces, ustedes tienen un gran reto para hacer un estudio mixto porque ustedes no pueden trabajar con población presencial, ¿verdad? Van a tener que leer mucho para ver cómo ustedes abordan, ¿verdad? Por medio de aplicaciones como Forms, por ejemplo, en el correo institucional, ahí pueden utilizar, yo sé que ustedes, la mayoría utiliza con la página de Google, cuando hacen la encuesta, pero la aplicación que da el correo de la U, ¿verdad? El correo institucional, es muy buena para que ustedes puedan hacer esta encuesta. Bueno, fíjense, para que miren que hay, por si ustedes nunca habían visto, yo encontré este ejemplo de esta tesis que se hizo en la Universidad de Viña del Mar y el ejemplo, estudio exploratorio secuencial acerca de las relaciones disciplinarias en contextos terapéuticos en el programa reparatorio en maltrato del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, la región del Valparaíso, durante el año 2019. Entonces, hay muchos trabajos que nosotros en el título lo vamos a encontrar así: estudio exploratorio secuencial, estudio exploratorio, ¿verdad? Dermix, y así lo van a poder encontrar. Dentrix, perdón. Bueno, jóvenes, esto es un poco en relación a los diseños mixtos. Entonces, a ver si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, porque yo sé que es un poco complejo, pero con esta hora de clase estoy seguro, ¿verdad? Bueno, cualquier persona no se va a quedar con claro esta situación, pero vamos a tratar de irlo abordando en toda la clase, porque en una sola clase no se va a poder abordar lo del diseño y van a surgir un montón de preguntas acerca de esto. Entonces, gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?